Qué bendición de verdad poder estar nuevamente reunidos en el nombre del Señor para darle a Él la gloria, la alabanza. Hoy tengo la gran responsabilidad y el enorme privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y de verdad que es algo que a los hombres y mujeres de Dios nos apasiona, pero también nos llena de mucho temor, porque hay temor de Dios en nuestro corazón, de poder llevar un mensaje fiel y conforme a la voluntad del que lo envía. Entonces vamos a orar nuevamente y a pedirle al Señor no solo que pueda hablar hoy a través de este instrumento, sino que todos nosotros podamos tener nuestra mente y nuestro espíritu despierto a la palabra del Señor, a lo que Él quiere enseñarnos, a lo que Él quiere depositar en nosotros para que dé fruto en nuestras vidas. Amén. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, rogándote, clamándote a ti, oh Dios Todopoderoso, que tú puedas hacer tu perfecta, agradable y buena voluntad en nuestras vidas. Señor, conforme al propósito por el cual tú envías la palabra, haz que ella produzca fruto en nosotros. Espíritu Santo, revélanos todo aquello que es la voluntad del Padre. Espíritu Santo, trae convencimiento a nuestras vidas de pecado, juicio y justicia. Espíritu Santo, revélanos a profundidad la palabra, la escritura, los secretos que allí hay para nosotros, la iglesia. Te pedimos, Señor, que en esta hora nuestro corazón y nuestra mente esté alineada a ti, Señor. Que en este hoy, en este ahora, nosotros podamos tener un encuentro contigo, tener un encuentro con el Dios verdadero, con el único, santo, suficiente, poderoso Dios, el que puede transformar y el único que puede regenerar al hombre. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir en nuestra serie, ¿verdad? Hemos venido en la serie de conociendo a Dios, del conocimiento de Dios. Y domingo a domingo hemos venido trabajando diferentes atributos del Señor. En esta ocasión vamos a hablar o vamos a estudiar acerca del Dios omnipresente, ¿verdad? Los últimos tres temas, que este sería el tercero de como quien dice de este ciclo, es que estamos hablando de los omni de Dios, ¿verdad? Hablamos del omni, el omnipotente, ¿y cuál fue el otro que trabajamos? El omnisciente. Muy bien, ya conocemos que Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Y también hablamos sobre el omnisciente, que significa que todo lo sabe. Así que creo que es sencillo poder determinar o poder definir cuál es el omnipresente. ¿Que está en todas? En todas partes, ¿verdad? Vamos a ir a la escritura, en el libro de los Salmos, el Salmo 139, versículo, vamos a leer desde el 7 hasta el 10. Dice la palabra del Señor: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Este salmo lo leía el pastor el domingo pasado cuando hablábamos de la omnisciencia de Dios,
porque realmente es un salmo que habla de estos atributos, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia de nuestro Dios. Y es que es muy difícil poder hablar de un atributo de Dios sin mencionar o sin basarnos o sin tener en cuenta los demás. Porque al principio de esta serie nosotros aprendíamos que Dios es uno, que Dios es una unicidad, ¿verdad? No lo podemos dividir, no podemos cortar a Dios por pedacitos o definir a Dios por atributos individuales como si fueran la única característica de Dios. Todos los atributos de Dios están al 100% en Él. Y eso lo hemos venido aprendiendo, pero tenemos que tenerlo muy claro. Y por eso el domingo pasado, cuando mi esposo hablaba de la omnisciencia de Dios, él decía, me estoy como metiendo en la omnipresencia, en la omnipresencia. Me estoy metiendo, pero es que es imposible hablar de que Dios es todo poderoso, de que Dios todo lo sabe y no tener como fundamento que Dios está en todo lugar, que Él es omnipresente, ¿verdad? No se puede explicar los atributos de Dios sin mezclarlo. La Escritura trata el tema de la omnipresencia de Dios como con los demás atributos. Y lo leíamos allí en el Salmo 139, que no hay lugar al que podamos huir o al que podamos ir en donde la presencia de Dios no esté. Eso es precisamente lo que es la omnipresencia. Todas estas escrituras, todos estos salmos hablan de la naturaleza de Dios. La escritura es lo que es porque Dios es lo que es. Porque la escritura es la palabra de Dios, es la autobiografía de Dios, es la revelación de Dios a los hombres. Y en esa revelación Él se revela a sí mismo para que nosotros no tengamos duda de quién es Él. Por eso la Escritura habla sobre la naturaleza de Dios y sobre los inmutables atributos de Dios. Cuando Beatriz estaba aquí guiándonos en este momento de adoración, que fue muy hermoso, de verdad que deberíamos nosotros alinearnos a estos momentos de adoración en el sentido de disponer todo nuestro ser para adorar al Señor. Y Beatriz empezaba a mostrar y a decir todos esos atributos de Dios y decía cómo cada uno de esos atributos son eternos. Porque podríamos decir que un atributo de Dios es la eternidad, pero en cada atributo también es eterno, porque Dios es uno solo. Amén. Ahora, ¿qué pasa con esta verdad de la omnipresencia de Dios o de esa doctrina de la omnipresencia divina que debe estar o debería estar presente en todas las iglesias que creen en la Biblia? Todas aquellas iglesias, congregaciones en las cuales se cree en la Biblia deben creer en la doctrina de la omnipresencia de Dios, porque es una doctrina que está presente en la Biblia de principio a fin. De principio a fin podemos ver que Dios está presente siempre, que Él ha estado siempre y estará siempre. Amén. Así que esta es una doctrina o es un punto donde comienza nuestra fe. Nosotros podemos añadirle muchas cosas a la fe, podemos creer en muchas cosas y creer en las cosas que la Biblia dice que debemos creer, pero el punto de partida de toda nuestra fe, el punto con el cual nosotros iniciamos o podemos tener seguridad de nuestra Sí, listo. El punto en el cual nosotros comenzamos nuestra fe o basamos nuestra fe es precisamente en que Dios es y que Dios está. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Si usted no se lo sabe, esta es una de las citas bíblicas que deberíamos sabernos de memoria. Hebreos 11:6. Yo creo que cuando la lea dice, sí, yo me la sé. Pero apréndasela con coordenada y todo. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe
Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa que crea que le hay? ¿Usted qué cree que esto significa? Que existe, que Dios es un Dios presente, que Dios tiene existencia en sí mismo. Ese es el punto de nuestra fe. Sin que nosotros creamos de que Dios es, no podemos creer en nada más. Porque eso es de donde nosotros comenzamos a creer que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es quien dice ser. Entonces todo lo demás lo podemos creer. Pero si no creemos que Dios es, entonces no podemos creer en nada más. Si no creemos que Dios es un Dios presente, real, entonces no podemos creer en nada más. Todo lo demás carecería de sentido de creer. Porque si no creemos en que Él está, no podríamos creer en todo lo demás que Él ha dicho. Entonces, ¿qué es la omnipresencia? Ya lo dijimos, ¿verdad? La omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar y que Dios está cerca. Pues esto es lo que significa presente, junto a, cerca de, aquí, en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar es porque es el omni, porque ya sabemos que omni es todo. Y presente es que está ahí, que está cerca, que está junto, que tiene existencia, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios está cerca, junto y en todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí. Él está junto a nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, está Dios. Hay un obispo del siglo XI llamado Hidalberto de Labardín, que dijo una frase que me gustó muchísimo y quiero leérselas textualmente. Esta frase del obispo Hidalberto, que dice: Dios está sobre todas las cosas, debajo de todas las cosas, fuera de todas, dentro, pero no encerrado por ellas, fuera, pero no excluido, encima, pero no levantado, debajo, pero no oprimido. El conocimiento del Dios Santo totalmente por encima presidiendo, totalmente por debajo sosteniendo, totalmente por dentro llenando. Qué tremenda reflexión de este hombre de Dios. Él dice: está dentro, está por encima, pero no está levantado, está por debajo, pero no está excluido, está dentro, está sosteniéndolo todo. Esa es la presencia de Dios, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que no tiene límites, es un Dios ilimitado. Y hemos aprendido que si hubiera algún límite para Dios, ¿no sería Dios? Si hay algún lugar en donde Dios no estuviera, entonces no sería el Dios infinito. Y nosotros tenemos que amarrar o enlazar este atributo de la omnipresencia de Dios a la infinitud de Dios. Dios es infinito. No hay límites para Dios. Él es completamente infinito. Ahora, nosotros pensamos, creemos e incluso nos referimos a Dios como que Dios es inmenso, ¿verdad? Que Él es grande, que Él es inmenso. Pero si usted analiza concienzudamente, grande e inmenso son atributos de tamaño, ¿cierto? Y grande e inmenso, aunque pueden ser en nuestra mente extensos, tiene un límite. Tiene un límite. Porque algo sea muy grande o extremadamente grande, llega un momento en que se acaba. Eso grande se acaba.
A nosotros nos parece muy grande el océano, pero el océano tiene un límite, ¿cierto? El inmenso mar, dicen algunas poesías, el inmenso mar, pero ese mar llega un momento en que llega a otra orilla, llega a otra costa. Por muy inmenso que sea, se acabó. Entonces nuestro Dios no es inmenso, nuestro Dios es infinito. Y donde quiera que algo tenga finitud, o sea, algo se acabe, se está hablando de creaciones, de criaturas, no de Dios. Porque todas las criaturas de Dios, por muy grandes que sea, o todas las creaciones de Dios, por muy vastas, inmensas y grandes que sean, se acaban. Tienen límite y tienen tamaño que se puede medir. Todo en la tierra se puede medir. Y para eso hay diferentes unidades de medición, ¿verdad? Hay diferentes unidades como medimos las cosas. Las magnitudes llamamos, las magnitudes con las cuales medimos. Si es volumen, si es masa tiene una forma como se mide, kilogramos, gramos. Si es volumen, en litros, centímetros cúbicos, ¿cierto? Pero todo en la tierra se puede medir. Pero ¿cómo medimos a Dios? ¿Cómo podemos medir a Dios? A Dios no lo podemos medir porque Él es infinito. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios y en las cosas espirituales, descartando el concepto de espacio, pensamos de manera correcta. Estamos pensando de manera correcta en Dios cuando nos quitamos de la mente el espacio y el tiempo. Pero cuando pensamos en Dios en términos humanos nuestros de medir, de calcular, estamos pensando de manera incorrecta. Porque no hay una medida inventada por el hombre que pueda medir a Dios. Ni siquiera la palabra grande o inmenso alcanza para medir a Dios. No podemos decir Dios es inmenso. Él es inmenso, pero es más que inmenso. Él es infinito. Así que cuando entendemos que Dios es infinito, debemos entender que Él no mora en el espacio. Él absorbe todo el espacio. La palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, verso 24. Vamos a buscar Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24, ¿qué dice? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice el Señor, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? O sea que toda la tierra está llena de Dios. Y los cielos están llenos de Dios. Lo llena todo. El universo lo llena Dios, ¿verdad? Pero mire también lo que dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 2, verso 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, verso 6, solo el 6, listo. Dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Entonces vamos entendiendo que Dios no solo lo llena todo, sino que Él contiene todo.
Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted cuando lleva a los niños a la playa, bueno, en mi época cuando me llevaban a la playa no podía faltar el baldecito y la palita. Costumbre que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Ya tú no ves a los niños en la orilla con baldecito y palita. Pero en mi época no había paseo a la playa sin balde y pala y flotador. Eso no podía faltar y uno desde la casa lo inflaba. Iba con su flotador y todas las demás cosas. Entonces ese baldecito de arena, ¿verdad? Imagínense tomar ese baldecito y meterlo dentro del mar. ¿Qué va a pasar con el balde? Se llena de agua. Está lleno de agua. Pero ¿puede ese balde contener todo el mar? Imposible. Imagínense la tierra en términos de ser ese balde. Imagínense la tierra en términos de ser ese baldecito que está metido dentro del océano. Todo el balde está lleno de océano. Pero ¿puede ese balde contener el océano? La tierra está llena de Dios. Pero ¿puede la tierra contener a Dios? Todo lo envuelve Dios. Porque Dios no solo llena, sino contiene. ¿Estamos entendiendo al Dios omnipresente? ¿Estamos comprendiendo cuál potencia de plenitud tiene nuestro Dios? Gloria al Señor. Entonces, Él es un Dios infinito que no solo mora en el espacio, sino que absorbe todo el espacio. Es un Dios que no puede ser contenido porque Él es un Dios que contiene. Y allí está la diferencia. Hechos 17:28. Mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 17, verso 28. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces nosotros los hijos de Dios vivimos en Él y en Él nos movemos y en Dios somos. ¿Podemos estar por fuera de ese Dios que lo contiene todo? No podemos, es imposible. Pero tenemos otro problema. Nosotros los seres humanos tenemos otro problema y es que pensamos si Dios está cerca o si Dios está lejos. ¿Será que Dios está cerca? ¿Será que Dios está lejos? Y decimos, parece que Dios estuviera tan lejos porque no lo puedo sentir. ¿Verdad? Eso es un problema de nosotros los seres humanos, que a veces se nos olvida o no alcanzamos a comprender la omnipresencia de Dios. Y no vamos a estar pensando de manera correcta cuando pensemos, como les decía al principio, que la lejanía y la cercanía de Dios dependen del espacio geográfico o astronómico. No podemos pensar que la lejanía de Dios depende de metros, de kilómetros, años luz, galaxias. Es que Dios está en otra galaxia. Yo he escuchado gente que piensa que Dios está en otra galaxia y cuando vaya a venir por la iglesia que va a venir en las naves espaciales a llevarnos a la otra galaxia. Todas estas son cosas que la gente piensa y no es tan loco como de pronto algunos dicen, ay, ¿qué locura es esa? Bueno, hay gente que lo piensa de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo será? No lo sabemos, pero lo cierto es que lo que sí sabemos es que Dios es omnipresente y está en todo lugar, y la distancia de Dios no puede medirse en términos geográficos, ni en términos astronómicos, ni en años. La distancia de Dios no puede ser en años, no puede ser en metros. No podemos seguir creyendo que Él mora, o sea, de que Él está en el espacio, porque no solo está en el espacio, recuerden que lo contiene el tiempo y contiene el espacio, de modo que el espacio está en Dios y el tiempo está en Dios.
Por eso Él es el Dios de los siglos. Él es el Dios de los siglos. En Él está contenido el tiempo. Y por eso para Dios no hay tiempo. El tiempo es para nosotros, que sí nos medimos por años. Pero aunque nosotros nos midamos por años y nosotros nos midamos por espacio entre hombres, no queramos aplicar eso mismo a Dios. Nosotros nos tenemos que regir por tiempos. Usted tiene que llegar temprano a su sitio de trabajo, pero Dios no llega ni temprano ni tarde. Dios siempre es presente en el tiempo y en el espacio. Ay, Diosito, no llegues tarde, no te tardes tanto. ¿Cierto? Hasta lo cantamos. No tardes tanto, ven. ¿Cierto? Dios no se tarda, ni se tarda tanto. Él es Dios de espacio y de tiempo. Ahora, ¿que esos tiempos influyen en la historia del hombre? Por supuesto que sí, porque nosotros sí nos regimos por tiempo y espacio, mas no Dios. Entonces, la omnipresencia de Dios requiere que donde sea que algo exista, incluso el infierno, allí esté Dios. Dios no puede estar en el infierno, Dios está donde algo existe. Donde algo existe está Dios. Y si el infierno existe, ahí está Dios. Pero vamos a ver la diferencia de una cosa y de otra. Ay, si Dios está en todas partes, entonces no importa si el infierno, ¿verdad? Sí importa. Pero eso lo vamos a ir mirando. Entonces, la pregunta es, ¿lejos o cerca? Porque la gente, porque el mundo piensa y siente que Dios está distante, que Dios está lejos. Y se lo voy a poner como un ejemplo, no solo de la gente que no tiene el conocimiento de Dios, sino entre nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos orado o todavía oramos sintiendo que Dios está en otro lugar y que nosotros tenemos que irnos a conectar con Él. Con ese Dios que está por allá, de pronto sentado en su trono, como efectivamente está. Entonces nosotros cuando oramos tenemos que ir hasta ese Dios lejos, que está en otro cielo, en el tercer cielo, en el cielo del cielo, por allá en la galaxia lejana. Y así sentimos nuestra oración, que Dios está lejos. Y que nosotros tenemos que encontrarnos con ese Dios lejano a través de la oración. Usted, si es sincero, dígame si alguna vez no ha pensado o sentido eso. Y más aún cuando entonces en nuestra oración física o humanamente no sentimos nada. Entonces Dios parece que estuviera más lejos todavía. Porque no sentí ganas de llorar, porque no sentí eso que a veces siento como una cosa aquí en el pecho, o no sentí el corrientazo, o no se me erizó en la piel. Entonces, ese día Dios no estuvo en esa oración. Así pensamos nosotros. Y no me diga que nunca ha pensado de esa forma, porque todos en algún momento hemos pensado que estamos orando como al infinito y más allá. Como si Dios no estuviera allí, porque se nos olvida que Dios es omnipresente. Y aunque sí está sentado en su trono de gloria, también está presente en todo lugar, y eso incluye nuestro lugar y nuestro tiempo de oración. Amén. ¿Por qué entonces nosotros pensamos de esa forma?
Si Dios está presente, no, sí, nosotros sabemos que Dios está presente, ¿por qué seguimos pensando en Dios cercano y Dios lejano? ¿Usted quiere saber la razón? ¿Se la soplo? ¿Le soplo la razón por qué seguimos pensando en cercanía y lejanía de Dios? ¿Les interesa saberlo? Vamos a ver los que están ahí en la red, si les interesa saber por qué nosotros los seres humanos seguimos pensando en términos de cercanía y lejanía de Dios. La razón, mis queridos hermanos y amigos, es que en las cosas espirituales y en las cosas que tienen que ver con Dios, la cercanía y la similitud son lo mismo. Se lo voy a volver a decir. Ahí por allá dice que no entendí. En términos espirituales, la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. Cuando estamos hablando de Dios y de términos espirituales, estar cerca significa ser similar o ser igual a, parecerse a. ¿Vamos entendiendo? La lejanía en términos espirituales, ahora se lo voy a explicar, ya se lo expliqué desde la cercanía, vamos a explicarlo de la lejanía y de pronto así entendemos. La lejanía en términos espirituales significa lo mismo de ser diferente o no parecerse a. Entonces el hombre está cerca a Dios cuando se parece en naturaleza a Dios. Y el hombre está lejos de Dios cuando no se parece o es disímil o es diferente en naturaleza a Dios. ¿Estamos entendiendo? No estamos cercanos a Dios en términos espaciales. No estamos cercanos a Dios porque Dios esté a 3 metros de nosotros. No estamos lejos de Dios porque Dios habite en el cielo de los cielos que no lo pueden contener. Estamos cerca a Dios cuando en naturaleza somos similares a Dios. Y estamos lejos de Dios cuando en naturaleza somos diferentes a Dios. Claro que ahorita vamos a ver muchos ejemplos. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 139 que estamos estudiando? Pero versículos 11 y 12. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Una vez más recordamos que la cercanía y la lejanía no tienen que ver en términos de espacio. No hay un espacio donde Dios no esté. Entonces vamos a ver con un ejemplo. Los amigos, nuestros amigos y los que nosotros consideramos en algún momento nuestros enemigos. Cuando usted tiene un amigo que quiere mucho o una amiga que quiere mucho, ¿cómo quiere estar con ese amigo o con esa amiga? Cerca. Y si es su íntimo amigo, ¿cómo están? Más cerca. ¿Cómo lo siente usted a ese íntimo amigo? Cercano. Mire los adolescentes. Los adolescentes, ¿con quién quieren pasar su tiempo? ¿Con los papás? Piense como adolescente, no piense como papá o como mamá que esté aquí. Ella dice, si tiene novio, con el novio o con la novia, ¿verdad? Los adolescentes quieren pasar el tiempo con sus amigos, salir con sus amigos, estar con sus amigos, teléfono con los amigos, videollamada con los amigos, están jugando en computadora en línea con los amigos, están con los papás en el paseo de la familia, pero están conectados por el teléfono ¿con quién? Con los amigos. En términos espaciales están lejos, porque están por allá en Minca con sus papás, pero en términos de cercanía, ¿con quién están?
con los amigos, con el novio, con la novia que está por allá en el rodadero, con los otros papás, ¿cierto? Pero está cercano es con su amigo. Aunque esté lejos, distanciado en espacio, en cercanía, está es con su amigo o con su amiga. Como venir al culto y estar aquí, en este espacio geográfico, pero la mente está por allá, en otra parte. Igualito. Está cerquita Dios, mire, lo ve todos los domingos, va a la iglesia. Está sentado aquí, pero la mente ¿dónde la tiene? El corazón ¿dónde lo tiene? Se lo voy a poner con el ejemplo de los enemigos. Cuando usted cree que tiene un enemigo o considera tener un enemigo, ¿usted quiere estar cerca o lejos de ese enemigo? A metros, dice Diana, a metros. ¿Usted no ve que hay gente que se muda de casa y de barrio por no tener que toparse con el vecino? ¿Usted no ha visto esos casos? Me tengo que mudar, ¿por qué? Porque es que ya no me soporto con ese vecino y la próxima vez que lo vea va a haber es problema, va a haber plomo. Entonces, para evitar una tragedia, mejor yo me mudo. ¿Usted ha escuchado eso o lo ha visto? Yo sí. Porque de los enemigos queremos estar lejos, poner distancia. Entonces vamos entendiendo un poco más acerca de la lejanía y cercanía en términos de Dios, que no tiene que ver con espacio, con años, con metros, con galaxias, sino que tiene que ver con cuán cerca estamos nosotros de Dios porque nos parecemos en naturaleza a Dios. ¿Y cuán lejos podemos estar de Dios? Porque nos distanciamos o nos diferenciamos en carácter y en naturaleza de Dios. ¿Vamos entendiendo esto? La razón por la cual sentimos que Dios está lejos es porque hay una disimilitud, hay una diferencia entre nuestros caracteres morales. Dios y el hombre son diferentes ahora en este punto. Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen y su semejanza. Dios nos hizo diferente en carácter a Él. Dios no nos hizo diferente en carácter a Él, pero algo pasó. ¿Qué pasó? El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, ¿quedó siendo igual en naturaleza a Dios? No quedó siendo igual en naturaleza a Dios. Cambió su naturaleza santa y perfecta por una naturaleza pecaminosa. Por eso es que somos diferentes en naturaleza a Dios. Y por eso es que el hombre se siente lejos de Dios. Porque hay algo que la Biblia llama separación. Cuando usted va a la Biblia y encuentra la palabra separación o la idea de la separación, deberíamos temblar de miedo y de pánico. Porque la separación significa que la comunión entre Dios y el hombre está rota. No hay común unión. No hay similitud con Dios. No hay comunicación, no hay una cercanía con Dios. Lo que ahora hay es una separación. Y esto es algo terrible para el hombre. Terrible. Dios no está lejos en distancia, Dios está lejos en carácter. El hombre, Dios es diferente al hombre porque el hombre ha pecado y Dios es santo. Y quiero que veamos dos citas bíblicas en la carta a los Efesios. La primera está en Efesios 2, vamos a leer del versículo 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Voy a hacer aquí un pare. ¿Quiénes son los muertos? Los que estaban siguiendo la corriente del mundo, conforme a la voluntad de ¿quién? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Es decir, muerto está el que sigue la corriente del mundo haciendo la voluntad del diablo. ¿Lo tiene claro? ¿Quién está muerto? El que sigue la corriente del mundo haciendo la voluntad del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en los hijos de desobediencia, en los hombres pecadores, ¿qué espíritu opera? ¿El espíritu de Dios? El espíritu del diablo. No hay otro. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Eso era antes, ¿verdad? Dígale al que tiene al lado, eso era antes. Eso era antes, eso no es ahora. Ya usted no está muerto, ¿verdad? Eso esperamos, que no estemos muertos. Eso era antes. ¿Cómo vivíamos antes? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Cómo era nuestra naturaleza? Hijos de ira. El que sigue la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, es un hijo ¿de qué? De ira. Y esto es duro, ¿verdad? Es fuerte, como dicen por ahí. Esto es fuerte. Es fuerte. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Decir que el que sigue sus deseos y el deseo de la carne y el deseo del mundo es un hijo de ira y está haciendo la voluntad del diablo, esto es fuerte. Y si usted se lo dice a alguien que vive de esa forma, ¿qué cree que va a pasar? ¿Le va a gustar? Y si en medio de nosotros hay quienes viven de esta forma, ¿le va a gustar? ¿Cierto que no? No nos va a gustar. Por eso muchos vienen, pero no perseveran, porque no nos gusta este mensaje. Vamos a la siguiente cita. Efesios capítulo 4, versos 17 y 19 al 19. Más adelantico en la misma carta a los Efesios, mire lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Ay, esta palabra también es clave. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué una persona está ajena a la vida de Dios? Primero, por ignorancia. Sí, tiene el entendimiento entenebrecido y vive ajeno a la vida de Dios. ¿Por qué vive la gente ajena a la vida de Dios? La primera razón, por ignorancia. No conocen a Dios. No conocen la Escritura. No conocen lo que a Dios le desagrada. Esa es una razón. Pero también hay otra razón. La dureza del corazón. Y esto es peor. Porque una cosa es no conocer. Y otra cosa es, conociendo por la dureza del corazón, seguir ajenos a la vida de Dios. Esto es terrible. Verso 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad. Esto es lo que pasa con la gente que conoce la palabra de Dios, se le enseña la palabra de Dios, pero tienen un corazón duro. ¿Qué pasa con esos de corazón duro que no reciben con mansedumbre la palabra de Dios? Se pierde toda sensibilidad. Y una vez perdida la sensibilidad,
se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso es terrible personas que llevan toda la vida escuchando el evangelio, asistiendo a las congregaciones, pero por su duro corazón, por no querer humillar su orgullo y su carácter, se vuelven insensibles, que parece que tuvieran como un impermeable puesto, que por así le den con un balde de agua no se mojan. Y ya como viven, como quieren, cometiendo toda clase de impurezas. A ella no le importa ser infiel a la mujer, no le importa emborracharse, no le importa ser iracundo, no le importa nada. Y conoce la palabra de Dios, pero su duro corazón lo lleva a ser una persona insensible a la voluntad de Dios, y entonces se vuelve peor, porque ya no le importa nada. Hermanos, si usted en algún momento siente que su corazón se está endureciendo, humíllese ante la presencia del Señor, porque no hay nada peor que volvernos insensibles para que Dios nos abandone a la vida inmoral. Porque pareciera que salir de allí después es muy difícil. Por eso vemos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que los ven que caen en terribles pecados morales y vergonzosos, que da vergüenza aún nombrarlo, dice el Señor, da vergüenza aún nombrarlo entre nosotros. ¿Por qué? Porque conociendo, decidieron tener un corazón duro y Dios los deja. Y cuando Dios los deja que ellos se entreguen a su pecado, el diablo feliz los avergüenza. Porque al diablo le encanta avergonzar al hombre. Y cuando hablo de hombre y de mujer. ¿Ok? Entonces, a través de estos versículos nosotros vemos que los pecadores son muy diferentes a Dios y la distancia es del carácter y no del espacio. Dios no está lejos del pecador. Mire lo que le voy a decir. Dios no está lejos del pecador y sin embargo está alejado del pecador. ¿Te lo repito? Dios no está lejos del pecador y sin embargo está alejado del pecador. ¿Esto es posible? ¿Es una contradicción? Ya lo podemos entender. Si yo se lo hubiera dicho al principio, ¿usted lo hubiera entendido? ¿Cierto que no? Pero a estas alturas, con lo que hemos venido estudiando, ya podemos entender que no es una contradicción decir que Dios está lejos del pecado, que Dios no está lejos del pecador, pero que está alejado del pecador. ¿Por qué? Porque Dios no está lejos, porque Dios está en todas partes y el pecador en alguna parte está. ¿Cierto? El pecador en alguna parte está, y donde ese pecador está, ¿está Dios? Sí, entonces no está lejos Dios. Pero también está alejado del pecador, ¿por qué? Porque su carácter es diferente al de Dios. Oiga, pero esta gente se aprende rápido. Pastor, los tiene bien entrenados. Aprenden muy rápido. Esto no es una contradicción porque Dios es omnipresente. La distancia es del carácter y no del espacio. Por eso cuando nosotros como creyentes oramos, no deberíamos orar como llamando a ese Dios para que descienda de su altísimo trono, como si Él tuviera que hacer la tarea de bajar hasta donde nosotros estamos. Nuestra oración no deberíamos hacerla de esa forma, ¿sabe? Porque Dios ya está aquí, Dios ya está ahí. Deberíamos nosotros tener conciencia y real seguridad
de que Dios verdaderamente está ahí con nosotros. Y esta es la razón por la cual nosotros no deberíamos, los creyentes, la iglesia, las asambleas cristianas, no deberíamos estar llamando la presencia de Dios, ni con cantos, ni con oraciones, ni con ningún rito extraño. No deberíamos estar llamando, ven Señor, ven Espíritu de Dios. No deberíamos estar cantando, ven, ven, ven. ¿Por qué cantamos ven al Dios que ya está? Es como si yo le dijera, Liné, ven a la iglesia hoy domingo. Liné, pero que vengas a la iglesia. Liné, ven, Liné. Liné que está sentada y me va a decir, yo estoy aquí. ¿Qué más voy a venir? ¿Qué más puedo estar ahí si ya estoy? ¿Lo estamos entendiendo? Y decimos cosas como que ábranle el camino al Señor que va a pasar, que va a entrar. ¿Es que Dios ya no está? Ven, Espíritu Santo de Dios. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios. Somos nosotros los que lo invitamos, partiendo por ahí. Nosotros no podemos invitar al Dios dueño de todo. Y segundo, ¿por qué tenemos que invitarlo si a mí la Biblia me dice y me enseña que el Espíritu Santo habita en el creyente? Habita dentro del creyente. ¿Por qué yo tengo que invitar a quien ya habita en mí? ¿Estamos entendiendo los errores que cometemos como iglesia? ¿Los errores que cometemos como congregaciones? Por eso, aunque ya no preguntan, a veces preguntan, ay, ¿por qué no cantamos esta canción? Esa canción no se puede cantar porque esa canción no tiene sentido. Cantar, te damos la bienvenida, ven a este lugar, cuando ya Dios está presente en medio de su iglesia. Es que, ¿qué es lo que dice la palabra en Mateo 18:20, si no estoy mal? Donde hay dos o más congregados, ahí está. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice Dios? Allí estoy yo, en medio de ellos. Por eso es que da temor y temblor los que estamos en este lugar predicando de un Dios que está ahí sentado, viéndonos en medio de nosotros, estando aquí en medio de nosotros, y que Dios diga, ve lo que está diciendo esa loca, ya ve. ¿Qué esa loca qué está diciendo ahí? ¿Y que yo qué? ¿No da temor y temblor? Ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, ese Dios que sabe qué hice yo ayer y qué no hice, qué hice esta semana y qué no hice, y que digan, mírala otra vez, hablando allá. Bueno, Dios no habla así, ya esto son cosechas mías, ya esto es cosecha personal, pero yo me lo imagino así, en mi loca cabeza. Allá debe estar Dios de pronto hasta riéndose. Mira, ve, está diciendo y enseñando y ayer, vea, si se da cuenta por qué los hijos de Dios no somos cristianos de domingo, no somos cristianos de las 2 horas que estamos en el culto, que eso no determina nuestro grado de santidad. Y cuando no estamos en el culto, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Porque Dios está presente, no solo aquí, está en todo lugar. Y el domingo pasado sabemos que no solo está presente, sino que todo lo sabe y todo lo conoce. Y aún así vivimos sin temor de Dios. Aún así buscamos la manera de pecar escondidamente para que nadie nos vea. No, es que yo le pongo clave al celular y así no se entera mi mujer. Ah, no se entera la mujer, pero se entera Dios. Nada más y nada menos que Dios. Yo borro el historial de búsqueda. Aquí, yo borro el historial de búsqueda
¿Y quién se va a enterar lo que yo veo ahí? Lo que yo busco en el internet. ¿A quién busqué y a quién no busqué? No, nadie se enteró, nada más Dios. Pero aún así vivimos sin temor, poniéndonos citas escondidas y haciendo cosas supuestamente sin que nadie ve. Porque si no nos ve el pastor o no nos ve el hermano de la iglesia, entonces no ha pasado nada. Cuando Dios está presente en todo lugar. ¿Estamos aprendiendo? Dios está lejos del hombre y el hombre está lejos de Dios, y esa es la razón, ahorita Diana lo decía, por la que el mundo busca a Dios. La gente busca a Dios porque se siente lejos de Dios, porque es distinto en el carácter de Dios. Y la gente no puede hallar a Dios. La gente, cuando hablo de gente, estoy hablando aquí de gente natural, de gente que no tiene conocimiento, de gente que no ha sido salva. La gente no salva, la gente sin conocimiento no puede encontrar a Dios porque es disímil, diferente en su naturaleza moral. Dios está en completa santidad y el hombre está en completa iniquidad. Y los dos nunca podrán reunirse, por eso Dios parece tan lejano. Veamos 3 ejemplos rápido en la escritura. Les voy a contar los pasajes, porque si no tendríamos que hacer un estudio muy largo. Pero pensemos en Adán. Pensemos en Adán cuando pecó. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó? Recuerden, ¿qué hizo? Se escondió. Se colocó una taparrabo de matica, ¿verdad? Se escondió. Y cuando él se escondió y vino Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le preguntó? Adán, ¿dónde estás? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Sí sabía? Entonces, ¿para qué le preguntó? ¿Porque ya qué? Ajá, sí. Ya no se parecían. Mira, esa pregunta no era para que Adán le respondiera, Señor, aquí estoy, como si Dios no lo estuviera viendo. Esa pregunta no era para Dios, esa pregunta era para Adán. Oye, Adán, ¿dónde estás tú? Te perdiste, te separaste. Ya no estás cerca, ahora estás lejos, estás separado. Adán tenía que saber que ya no estaba en el mismo lugar. Aunque estaba en el huerto, su naturaleza no era la misma. No estaba en el mismo lugar donde Dios lo había dejado. Hombre perfecto. Ahora era un hombre pecador y Adán tenía que saber que estaba en otro lugar. No físicamente, espiritualmente. Veamos el ejemplo de Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás? ¿El que se lo tragó qué? Ya están aprendiendo. A Jonás se lo tragó una ballena. No, la Biblia no dice que era una ballena. Eso no creemos nosotros. La Biblia dice un gran pez. Y nosotros, como nos parece que la ballena es el gran pez, dijimos que era ballena. Pudo haber sido de la presencia de Dios. Les hago una pregunta, ¿lo logró? No lo logró. Nadie lo va a lograr, dice Diana. Nadie lo va a lograr. De hecho, nadie puede huir de la presencia de Dios porque Dios está en todo lugar. Y a eso yo a veces pienso los que dicen, no, me voy a ir del país. No, me voy a ir tal cosa. Huyendo de la presencia de Dios, porque una cosa es diferente si usted se va a ir porque tiene un propósito y está bajo la voluntad de Dios. Pero cuando no está bajo la voluntad de Dios y no es para cumplir el propósito de Dios, sino porque queremos huir de nuestras circunstancias o de las consecuencias de nuestro pecado, allá nos encuentra Dios. Así sea en el Polo Norte. No, ese Polo Norte tiene que estar muy lejos. Eso allá seguro, allá no llega ni el sol, que va a llegar Dios. Bueno,
allá en el Ártico, en el Polo Norte, en el Polo Sur, en la Antártica, bueno, son diferentes. Los profesores de geografía ahí sabrán qué estoy diciendo yo. Allá también está la presencia de Dios. Qué cosa, ¿eh? Tremendo. Por último, veamos a Pedro. Pedro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 8, dice que Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire, lo que pone distancia entre nosotros y Dios es el pecado, la disimilitud de nuestro carácter moral. Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces, en el mundo hay separación y hay enemistad. Y los hombres naturales no podrán agradar a Dios porque están separados. Esta es la terrible ley del mundo. Pero hay una esperanza. Porque hasta ahora pareciera que todo es, ay Dios mío, qué terrible, estamos separados de Dios. No, hay una esperanza. ¿Para quién es la esperanza? Para los hombres creyentes, los regenerados. Si usted no sabe lo que significa la palabra regenerada en términos bíblicos, estudie. No se lo voy a soplar. Estudie. ¿Qué es ser un hombre regenerado? De pronto ya usted lo sabe. La presencia de Dios Santo es la dicha para los hombres creyentes, pero también es el terror para los pecadores. ¿Cómo puede ser la presencia de Dios dicha para unos, gozo para unos y al mismo tiempo ser angustia y terror para otros? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Porque para los que somos creyentes, para los que amamos a Dios, estar en la presencia de Dios es nuestro anhelo. ¿O usted no anhela sentir y vivir y estar y gozar la presencia de Dios? ¿Cierto que sí? Ese debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Pero al mismo tiempo, cuando usted sabe que está caído y le dicen, si Dios llegara en este preciso instante y usted está caído, ¿cómo se siente? Ay, no, pero es que todavía no, Señor, aguántate un momentico. Espérate un momentico, yo resuelvo esto y ya, puedes venir. ¿Verdad? A veces pensamos así, si no pensamos, vivimos de esa forma, creyendo que todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo para volvernos de nuestro mal camino. Que siempre va a haber un tiempo ahí, un momentico más. Que Dios nos va a esperar hasta que a nosotros se nos dé la voluntad de volver. Así vivimos. Pero los creyentes regenerados tenemos felicidad y gozo de vivir en la presencia de Dios. Ahora, sabemos que la presencia de Dios está incluso en el infierno. Entonces, si la presencia de Dios está en todas partes, ¿por qué entonces hay lugares en los que aún estando la presencia de Dios no hay como un arrepentimiento o no hay un cambio? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Ay, si Dios está en todas partes. Dios está en una discoteca. Sí, ay, entonces si Dios está ahí, ¿por qué la gente no se compone? ¿Verdad? Porque está separada, porque no lo puede ver. Hay dureza en su corazón. Y una cosa es la presencia de Dios y una muy diferente, la presencia manifiesta de Dios, que es la que nosotros los creyentes queremos experimentar. Dios está en todo lugar. Pero la presencia manifiesta, o sea, Dios manifestándose, Dios revelando su gloria, Dios haciendo sus maravillas,
Dios sanando, Dios librando, Dios haciendo prodigios, la presencia manifiesta de Dios, en la regeneración, el cambio del pecador al convertido. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la presencia manifiesta de Dios? ¿Y dónde está la presencia manifiesta de Dios? En medio del que cree. En medio de los que creen. Allí es donde está la manifiesta presencia de Dios. En medio de nosotros, aquí en este lugar, la presencia manifiesta de Dios está. Por eso es que usted no necesita que alguien le ponga las manos para ser sano. Por eso usted no necesita que alguien se le acerque al oído para recibir palabra. Porque la presencia manifiesta de Dios está aquí. Dios no necesita de nada para manifestarse a su vida. Ahora, ¿Dios nos usa? Sí. Dios puede usar a una persona, por supuesto. Él disfruta de usar al hombre para su gloria. Mientras el hombre le dé la gloria a Él. Mientras el hombre le dé la gloria a Él, pero Dios está aquí en medio de nosotros. Mire, yo le voy a contar un testimonio personal. Yo sufría, porque ya no sufro, del túnel del carpio. Los que trabajan con computador saben de lo que estoy hablando y de lo doloroso que es y lo que los médicos dicen que no se cura. Que así te operen. Tú puedes quedar así con esos dolores. Comienza en el dedo, se extiende al codo y termina aquí y finaliza en toda la espalda, el dolor. Ya yo lo tenía en toda la espalda, el dolor intenso. Y yo tenía esas dolencias permanentes y trabajar para mí tenía que ponerme muñequera y trabajar para mí era terrible. Mi esposo me regaló la muñequera porque yo no daba para hacer el clip, pero ese es mi trabajo, eso tengo que hacer. Y un día, digo yo, oye, y a mí no me duele. Y empiezo a hacer así, ¡ah! No me duele. ¡Ay! No me ha dolido más. No sé ni desde hace cuánto, no me duele. ¿Usted cree que yo me curé? ¿Porque me tomé una pastilla? ¿Porque fui al médico? Dios me sanó. ¿Cuándo me sanó Dios? Todavía no sé. Que yo sepa en el momento específico que yo sentí un fuego, un caliente y desde ahí no me dolió más. Yo ese testimonio no lo tengo. El testimonio que tengo es que un día me di cuenta que no me dolió. Y cuando Dios hizo eso en mí, no sé el momento específico cuando lo hizo. Lo único que sé es que lo hizo. Y ahí me di cuenta de que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Que a veces ni siquiera tenemos que pedírselo porque Él sabe de qué tú tienes necesidad. Y creemos que por estarle pidiendo a Dios es que Dios nos va a dar lo que queremos. A veces sin pedirle Dios lo hace. Yo no le pedí que me sanara, yo tenía esa necesidad. Y Dios me sanó. Porque ese es nuestro Dios omnipresente. Nuestro Dios omnipotente. Y nuestro Dios omnisciente sabe que necesitas. Está cuando lo necesitas y tiene el poder para darte lo que necesitas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que le estamos predicando y del que le estamos enseñando. Ese es el Dios que nosotros tenemos, en el cual los creyentes estamos esperanzados. Porque para el cristiano convencido, la omnipresencia de Dios es una fuente de consuelo. Saber que Dios está siempre me debe consolar y confortar a mí, porque yo sé que los días que yo estoy llorando, Dios está. Los días cuando no me puedo levantar de la cama por el dolor, ahí está Dios. Los días cuando mi corazón está afligido o extraña ese ser querido que se fue, ahí está Dios. Los días en que estoy cansado y ya no quiero ir a trabajar de tanto agotamiento, ahí está Dios. Y ese Dios presente es el Dios que nos consuela. Es el Dios que nos da fuerza para ir a trabajar aunque no queramos. Que te consuela porque estás afligido, pero trae a tu corazón esperanza.
el que te seca las lágrimas. Ese Dios está ahí. Pero ¿cómo puede estar Dios o cómo pudo estar Dios cuando me pasó esto tan terrible? Dios estaba ahí cuando te pasó eso tan terrible. Y tanto estaba ahí que lo superaste. Que no te moriste. Que todavía estás aquí. Y que estás escuchando esta palabra para traer sanidad a tu corazón. Dios está siempre. Siempre, en tu momento de dificultad y en tu momento de gozo y de alegría, Él está presente. Amén. Por eso nosotros tenemos gozo en esta esperanza de la omnipresencia de Dios. Nosotros no tenemos que imaginarnos que Dios está. Usted no tiene que imaginarse, yo voy a orar. Entonces voy a orar, voy a poner una silla aquí y voy a poner una silla ahí y me voy a imaginar que en esa silla está Dios. Te voy a orar, ahí está Dios. Cierro mis ojos y me lo imagino a Jesús con su barbita, su túnica blanca. Ahí está. Y lo toco y todo, ahí está, sí, ahí está, no se ha ido. Pues sí, Señor, como te venía contando, sí. Señor, nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que proyectar, ni imaginarnos, ni creer con nuestra creatividad, nada de eso. Dios está y punto. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé, pero yo me siento gozosa por eso. Yo me siento muy gozosa por eso. Ahora, ¿qué pasa con los que están separados? Con los que son diferentes en carácter de Dios. Anda. Por eso es que a mi esposo tampoco le alcanza una prédica para terminar, pero yo voy a tratar de resumirlo para no pasar a la segunda parte. La gente que está separada busca de manera carnal y natural acercarse a Dios. Por eso se inventa actividades y se inventa entretenimiento. ¿Por qué? Porque no puede vivir consigo misma sabiendo que está separada de Dios. El vacío profundo de un alma separada tiene que ser lleno con algo y la gente busca alternativas para sentir felicidad, sentir plenitud. Porque la gente no se siente bien consigo misma y a veces ni siquiera sabe por qué. ¿Por qué? Porque está separada de Dios, pero ni siquiera es consciente de eso y busca cómo llenar ese vacío. Y una de las cosas con las cuales se llena ese vacío es a través del entretenimiento. ¿Qué es el entretenimiento? Todo lo que nos agrada, nos produce placer físico, carnal, y muchas veces nosotros los creyentes buscamos alternativas no pecaminosas, pero sigue siendo entretenimiento. ¿Cómo así alternativas no pecaminosas? Ah, no, porque yo sé que pecaminoso es emborracharse, es drogarse, es prostituirse, eso es lo pecaminoso. Entonces yo como soy creyente no busco esa alternativa, pero busco otras no pecaminosas como comer, como hacer ejercicio, como practicar yoga en mi casa, o sea, invéntese todas esas cosas o imagínense todas esas cosas que la gente hace. Leo, veo Netflix, chateo. Eso no es pecaminoso, ¿verdad? Entonces me entretengo con esto. La pregunta que yo le hago hoy a usted, para que vayamos haciendo un autoanálisis, es ¿cuánto tiempo le dedicas tú a las actividades que te entretienen? ¿Qué te entretiene a ti? Primero identifica qué te entretiene a ti. ¿Qué te entretiene? ¿Con qué te entretienes tú? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a eso? Y ahora compara ese tiempo que tú usas para entretenerte con el tiempo que tú usas para edificar tu relación con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a entretenerte a ti mismo? Te lo dejo como reflexión. La presencia de Dios trae dicha a los creyentes, la ausencia de Dios nos trae eterna aflicción. Le quiero hacer otra pregunta. ¿Usted por qué no quiere ir al infierno? ¿Por qué no quiere ir al infierno? Por cómo lo describen. No quiere ir al infierno por cómo lo describen porque es un lugar terrible, ¿verdad?
La pregunta ahora es ¿por qué quiere ir al cielo? ¿Por qué quieren ir al cielo? Aplica lo mismo que dijiste, ¿no? Por cómo lo describen. Esa es una respuesta aún entre nosotros los cristianos. Yo no quiero ir al infierno porque en el infierno está el gusano que no muere, el castigo eterno, el fuego que no se apaga. ¡Uy, no! ¡Qué terrible! ¿Y por qué quiero ir al cielo? ¡Ay! Las calles de oro, el mar de cristal. ¡Uy! Las coronas. ¡Ay! No va a haber muerte ni enfermedad, no hay que pagar arriendo y tenemos casa. ¿Cómo no voy a ir a querer al cielo? Mire, ¿sabe lo que hace al cielo, cielo, al infierno, infierno? Al infierno no lo hace el gusano ni el fuego. Al infierno lo hace el hecho de que allí no va a haber la presencia manifiesta de Dios. Y todo el que esté allí eternamente estará separado de Dios. No podrá ver el rostro de Dios, ni aunque clame. Eso es lo que hace el infierno, infierno. ¿Y sabe lo que hace al cielo, cielo? No las calles de oro ni el mar de cristal. Al cielo lo hace cielo, que estará manifiesta la presencia de Dios y que podremos verlo cara a cara. Si su razón para ir al cielo no es esa, y su razón para no querer ir al infierno es esa, usted está mal ubicado. Porque si no quiere ir al infierno porque no quiere ser castigado y quiere ir al cielo por la recompensa, se le olvida lo que hace al cielo, cielo, y al infierno, infierno. Al cielo lo hace cielo Dios, y al infierno lo hace infierno, que Dios no se va a manifestar ahí, que habrá completa y eterna separación. Y si a eso a nosotros no nos aterra, entonces todavía somos muy carnales y muy naturales. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Pasemos entonces al punto de la reconciliación y ya estamos terminando. La reconciliación. Dios nunca cambiará y el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Lo ha intentado la religión. ¿Cuántas religiones existen? Miles de religiones en el mundo. ¿Ha cambiado la religión al hombre? No. Lo ha intentado la filosofía, la cultura. ¿Ha cambiado la filosofía el corazón del hombre? ¿Ha cambiado la filosofía la tendencia del hombre a pecar? No. Lo ha intentado los sistemas académicos. Los mejores sistemas académicos, Finlandia, Japón, no sé qué, han cambiado la tendencia del hombre a ser malo. Por mucho que se eduque al mejor colegio, el más caro de la ciudad, los niños del colegio más caro de la ciudad dejan de ser pecaminosos. Lo ha intentado aún la policía, la ley. ¿O que usted cree que los policías no quisieran que la gente se portara bien? ¿Y para qué están puestas las leyes? No harás esto, no harás aquello, el que haga esto, tantos años de cárcel y condena perpetua para los violadores de niños. ¿Eso ha cambiado que se dejen de violar niños? Si se da cuenta, nada de lo que haga el hombre será suficiente para que el hombre deje de ser lo que es. Se necesita a Dios. El hombre por sí mismo no puede. ¿Y cómo entonces se puede dar la reconciliación? ¿Cómo puede ese Dios santo reunirse con este hombre pecador? Porque a veces nosotros quisiéramos que esa reconciliación se diera como se dan las reconciliaciones entre los hombres. Un esposo y una esposa están de pelotera y viene entonces, en el mejor de los casos, el pastor y le dice, bueno, venga acá, usted esto, usted aquello, vamos a ponernos de acuerdo, pónganse de acuerdo, usted tiene que ceder en esto y usted tiene que ceder en aquello, lleguen a lo que van a hacer juntos, que van a construir, pongámonos de acuerdo. Eso se hace, ¿verdad? O debería hacerse así. Entre los hombres, tú cedes y yo cedo y ahí en el punto medio nos encontramos. Para eso son las conciliaciones en los juzgados, ¿cierto? Tú cedes, yo cedo y aquí nos encontramos. ¿Se podrá hacer eso con Dios? Podemos decirle a Dios, Dios, muévete un poquito, o sea, no seas tan santo. No te pongas tan intenso, Dios. Y yo me muevo un poquito y no soy tan malo. Y ahí en el punto medio, ni tú tan santo ni yo tan malo, estamos chévere.
Eso queremos. Eso buscamos muchas veces, que Dios no sea tan rígido. Es que Dios es muy rígido. Dios es demasiado legalista, eso no, eso. Entonces que Dios transija un poquito y bueno, yo entonces ya dejo de ser, ya no me tomo 10, ahora me tomo 2. Y estamos bien. Dios nunca va a transigir. Dios no se va a negar a sí mismo. Dios no va a dejar de ser santo. Dios no puede dejar de ser santo. Ahora yo le pregunto, ¿usted quisiera que Dios dejara de ser santo? ¿Usted quisiera que Dios dejara de ser justo? Yo no quiero eso. Y el verdadero hombre y mujer de Dios no quiere eso. Jamás querrá tener un Dios transigente. Porque entonces no sería Dios. Entonces, ¿cuál sería la certeza de nosotros de que Dios va a cumplir con sus promesas? Si Dios transige con el pecador, entonces esa forma de llegar a ponernos de acuerdo con Dios no va a ser. Porque Dios no va a dejar de ser Dios, no va a invalidar su divinidad, Él no va a dejar de ser santo, Él no va a ceder al pecado. Entiéndalo, Dios no va a ceder a su pecado. Dios no se va a hacer el de la vista gorda con usted. Dios no le va a perdonar porque usted es medio bueno, entonces como usted es medio bueno, usted hace cosas buenas, entonces le tiene que perdonar las malas. Es que yo soy buen padre, entonces Dios tiene que perdonarme que yo le ponga cacho a mi mujer porque, por lo menos cumplo con mis hijos. Dios no va a permitir eso, Dios no se lo va a transigir. Usted tiene que ser buen padre y tiene que ser fiel a su esposa. Punto. Porque Dios es santo. Así que la única manera de reconciliarnos con Dios es que el pecador camine todo el camino de regreso hasta Dios. Porque Dios no va a llegar hasta la mitad a buscarlo. Dios nos ha tendido a nosotros la mano a través de su palabra para que el hombre pecador se arrepienta y vuelva a Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Por nuestros propios méritos es imposible. Por eso tuvo que hacerse Dios hombre. Por eso Jesús, que es Dios, el unigénito Hijo de Dios, se hizo hombre y venir a la tierra y morir por nosotros, para que pudiéramos volver a nuestro Padre. Recuerde la historia del hijo pródigo. ¿Usted se acuerda de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo le tocó regresar hasta su padre. El padre no lo fue a buscar allá cuando estaba comiéndose la comida de los cerdos. El padre, con tanto dolor que tenía por su hijo, no lo fue a buscar. El hijo tuvo que volver, como nosotros tenemos que volver a Dios, para por fin tener un nuevo nacimiento, que es la implantación de la vida de Dios. Y escuche esto, la implantación de una naturaleza nueva. Usted no va a cambiar por sus propias ganas, por su propio deseo. Usted no puede tratar de ser bueno. Que yo estoy tratando de ser bueno. Por mucho que usted trate de ser bueno, usted seguirá siendo malo si no tiene la naturaleza de Dios. Y si usted no ha nacido de nuevo, deséelo, clámeselo a Dios. Quiero una naturaleza regenerada, quiero una naturaleza transformada. Yo no quiero ser un hombre bueno, yo quiero ser un hombre nuevo. Amén. Esa es la verdadera comunión, la naturaleza de Dios en nosotros, que se llama nuevo nacimiento, y es lo único que nos dará comunión con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, sabemos que estamos cerca de Dios, que nunca estaremos lejos. Amén.